de que la derivada del producto punto de dos vectores sería la derivada respecto a t del primer vector por la derivada por b más el primer vector por la derivada, en este caso respecto a t, del otro vector, ¿no? Que en este caso sería el mismo. Y eso sería la derivada de un número, pero la derivada de un número es 0, ¿no? Ok, y entonces, este vector que tenés aquí, que sería la derivada de b respecto a t, solo sería b' punto b más, aquí tendría ab punto, y la derivada de b respecto a t sería b', y eso es 0. Entonces, como el producto punto es conmutativo, entonces este número sería b' punto b, sería lo mismo que b punto b'. Entonces, básicamente, aquí entonces digo, ¿vale? Pero b' punto b es lo mismo que b punto b'. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Como eso ocurre, entonces aquí esto se hace dos veces b punto b' igual a 0. Por tanto, b punto b' es 0. O sea que, b y b' son perpendiculares, ¿no? Okay. Entonces, así, digamos, se llega a probar, ¿verdad? O sea, así de rápido, ¿verdad? Simplemente con esta propiedad de que b.b es el módulo, se puede llegar a probar de que en este caso estos dos vectores son perpendiculares, ¿no? Su producto punto es 0. Ok. Entonces, pues ahora sí podemos continuar esta parte, ¿no? Ok. Fíjate que cuando yo tengo bueno, y eso se sirve como punto de partida para lo siguiente, ¿no? Si vos tenés un vector, digamos, en este caso sería el vector t, ¿no? Entonces, ese vector t, que el vector tangente, es igual al cociente, ¿verdad? R' entre el módulo de R'. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces decimos de que ese vector es unitario. Y de la parte anterior, ¿verdad? Entonces el vector, bueno, de lo que acabamos de ver, ¿verdad? T' y t son vectores ortogonales o perpendiculares. Entonces, resultará, ¿verdad? De que existe un vector que se llama vector normal, ¿verdad? Vector normal t, que es igual a la derivada del vector t respecto a t entre el módulo del vector normal derivado, ¿verdad? Entonces, ese vector se va a llamar vector normal, n mayúscula, ¿verdad? Y va a ser calculado a partir del vector t, que es el vector tangente unitario, ¿verdad? Además, la derivada, ¿verdad? Del vector tangente unitario no tiene que ser 0, ¿verdad? Sino, o el vector 0. Se refiere a que, pues cuando yo derivo el vector tangente unitario, entonces eso no tiene que ser el vector 0. Ok, entonces la dirección en este caso de ese vector normal, n, entonces resultará, ¿verdad? Que cuando yo derivo el vector tangente unitario t respecto al tiempo, entonces es como que yo tenga la derivada del vector tangente respecto al diferencial de arco por la derivada del diferencial de arco respecto a t. Entonces, el vector normal, como ya la definición anterior lo había dado, ¿verdad? Era t' entre el módulo del vector t'. Entonces, hacer las sustituciones, aquí este de arriba, ¿no? Y resultará, ¿verdad? Que el vector normal n es 1 sobre la curvatura por la derivada del vector tangente respecto al diferencial de arco. Entonces decimos de que el vector normal n tiene la misma dirección que tiene el vector de la derivada de t, que
el vector normal respecto a eso. Ok. Quiere decir, ¿verdad? Que si yo quiero calcular un vector normal, yo tendría que conocer la curvatura, si acaso, ¿verdad? La curvatura kappa y la derivada de t respecto a s. Nota, rara vez, ¿verdad? Se va a poder calcular directamente la derivada de t respecto a s. Eso es porque o sea, es complicado de diferenciar respecto a s, porque s es la longitud del arco, ¿verdad? Ok, entonces, pasa lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo una curva en particular, que es la que yo alcanzo a ver en celeste, a ver, voy a arreglarla. Entonces sería esta, ¿no? Ok, si yo tengo una curva cualquiera, digamos como esta, entonces, en cualquier punto en general, yo puedo calcular el vector tangente t, ¿verdad? Ya sabes que, bueno, ya sabes cómo se calcula. Y el vector normal, en este caso, va a ser un vector perpendicular al vector tangente. Entonces se forman 90 grados, ¿verdad? Cuando entre ese par de vectores, ¿verdad? Entre t y n, ¿no? Hay 90 grados. Ok, entonces, dice que el n, o los puntos, en este caso de n, en la dirección, dice, en el cual t, en este caso, describe básicamente hacia dónde, o sea, la dirección o el sentido de la curva, ¿no? Y n dice que siempre es un punto que apunta, o sea, siempre apunta hacia al lugar donde tiene la concavidad, en este caso la curva. Ese vector n va a siempre buscar, por así decirlo, un punto de la concavidad de la curva en general. O sea, en este caso, la curva, en esta primera parte, ¿no? A ver, lo pueden ver en esta parte. Todo esto. En toda esta parte de la curva, como que la concavidad es hacia la posición donde apunta n, ¿no? Y por ejemplo, en esta otra parte de la curva, la concavidad cambia, ¿no? Entonces el vector n pues apunta en la otra dirección. Ok, entonces avancemos pues. Ejemplo 5.1. Primeramente queremos calcular el vector tangente unitario t y el vector unitario o el vector normal, en este caso n, de la curva r de t que está dada por t cuadrado, t. Okay, entonces, ya sabes que primeramente necesitaríamos calcular el vector n. Necesitaríamos calcular también el vector, perdón, el vector t primero y luego el vector n. Entonces, para calcular el vector t, necesitas calcular la derivada, ¿no? De r respecto a t. Esa derivada va a ser solamente 2t,1. Y inmediatamente después calcular a ese vector tangente, ¿verdad? Que va a depender del tiempo, en este caso del parámetro. Entonces va a tener dos componentes que van a ser 2t entre la raíz más, bueno, por i, más 1 sobre la raíz de 4t cuadrado más 1. Ok. Entonces ya tenemos al vector tangente t, ¿verdad? Entonces, a partir de ese vector tangente, es que yo voy a, esto sería t mayúscula, ¿no? Depende del parámetro. A partir de ese vector, bueno, en lápiz yo acostumbro a ponerle la flechita, ¿verdad? En este caso, a partir de ese vector t, cuando yo lo derive respecto a t, entonces voy a tener el vector n, que es normal. Entonces, fíjate que lo que pasó aquí fue que yo derivé respecto a t a el vector anterior, ¿no? Fíjate que el vector anterior es, fíjate que un cociente, mira, está en cada componente. O sea, a ver, esto que está acá, sería un cociente. Entonces, cuando yo derivo a ese cociente, entonces tengo que usar la regla del cociente. Lo mismo para esta, ¿no? O similar para esto. Okay, entonces, lo que va a pasar es que el cociente, como era una raíz, entonces va a quedar el cuadrado del cociente, que sería el cuadrado de la raíz, solo sería 4t cuadrado más 1,
Y en el numerador, pues van a estar ahí componentes 2 raíz de 4t cuadrado más 1 menos 2t por 1/2 de 4t cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 8t. Eso sería en la derivada de la primera función, ¿verdad? Ahora, la derivada de la segunda función solo sería menos 1/2, 4t cuadrado más 1 a la menos 3/2 por 8t. Ok, entonces, si te fijas, lo que aquí se requiere sería que vos puedas usar, o sea, vos debas de usar en este caso eh, pues la regla esta normal del producto, ¿no? Y también vos necesitas, perdón, en este caso del cociente, pero esta cuestión es como es cálculo 1 esto, entonces está bastante directo, ¿no? El cálculo. O sea, me refiero a las operaciones que tenés que hacer, no son nuevas, digamos, para vos, solamente es calcular una derivada. Ok, entonces de aquí resultará, ¿verdad? De que el vector t' va a ser, o sea, luego de simplificaciones, ¿verdad? Va a ser el vector 2 por 4t cuadrado más 1 a la menos 3/2 por el vector 1, menos 2t. Y después a ese vector le tenés que calcular el módulo. Fíjate que este número salió de factor común, así que, ok, a ver, déjame ver. Okay, entonces, esta parte, ¿verdad? Salió de factor común. Entonces, cuando yo quiero calcular el módulo de ese vector, entonces como tengo un factor común, simplemente ese sale, ¿no? A la hora de querer calcular el módulo. Y solo calcularía el módulo del vector 1,2t. Entonces, y el módulo de ese vector solo sería 1 más 4t cuadrado. Así que al multiplicarse, ¿verdad? Entonces va a resultar de que el módulo de ese vector t' va a ser 2 por 4t cuadrado más 1 a la menos 1. Y por último, ya tendría el vector normal n, ¿no? El vector normal n sería el cociente, ¿verdad? De t' entre el módulo de t'. Y ese vector que queda acá ya es un vector unitario, ¿no? Sería el vector 4t cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 1, menos 2t. Y básicamente ya tengo a los vectores, en este caso que te pedían, ¿no? Al vector n y el vector t, que fue el primero que calculé. Y en un punto en particular, por ejemplo, en el punto 1,1, entonces el vector t, que es el tangente, va a ser 2, raíz de 5, 1/2. Simplemente sería sustituir, ¿verdad? En este vector que calculamos, ¿verdad? Que era t, este que está acá. Sustituir t igual a 1 y ya tendría el vector tangente, ¿no? Sería aquí 2, raíz de 5. Y aquí sería 1 entre raíz de 5. Y el vector, en este caso, n, el normal, evaluada en el punto 1 sería solamente, a ver, esta primera expresión, ¿verdad? Se convierte en 5 a la menos 1/2, sería 1 sobre raíz de 5. Y este vector que evaluado en 1 solo sería 1, menos 2. Entonces te queda 1 entre raíz de 5, menos 2 entre raíz de 5. Y entonces así genera al vector n. Entonces el vector n va a ser va a corresponder a este vector, ¿verdad? Y el vector tangente t va a corresponder a este vector en la curva que era r de t, ¿no? Entonces obviamente cambia el valor de t y así va a ir pudiendo calcular a n y a t en cualquier posición, ¿verdad? O sea, en este caso t sería el argumento de esta función. A ver, sería este valor, por ejemplo, lo puedes variar, ¿no? Entonces este sería un t, que es un parámetro, ¿no? Que es un parámetro cualquiera dentro de en cualquier lugar de la curva en particular, en general. Ok. Por ahí no hay preguntas, ¿verdad? Solo que la derivada yo entiendo que son difíciles de calcular. O sea, eso es lo único en donde se complica todo, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a encontrar vamos a usar el ejemplo 5.1
A ver, no, 5.2. Entonces, en ese ejemplo, nos pide calcular el vector que es tangente y el vector principal normal a los vectores determinados por r de t, y ahora r de t tiene tres componentes, ¿verdad? Seno, coseno y t. Lo primero sería calcular el vector t, que es tangente. Y para calcularlo, necesitas calcular r', o sea, derivar respecto a t. Entonces, esa derivada sería con componentes 2 coseno de 2t menos 2 seno de 2t y la derivada de t, que es 1. Y luego calculas el módulo de ese vector. Entonces, ya sabes que sería la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes. Entonces, esa raíz cuadrada sería la raíz cuadrada de 5, debido a que las funciones coseno y seno, cuando se elevan al cuadrado, o sea, una entidad que es la pitagórica, y pues ya te da que se pueden simplificar y que pues, el número va a ser 5 en el denominador. Ok. Luego tendrías que calcular el vector normal. Y ese vector normal va a requerir que calcules la derivada del vector tangente t respecto a t. Entonces, esas derivadas son derivadas de funciones trigonométricas, coseno y seno de nuevo. Entonces, bueno, ya sabes que 1 entre raíz de 5 es constante. Derivada del coseno sería menos seno. Y por cadena, ¿verdad? O sea, que 2t al derivarlo es 2, ¿no? Entonces tendríamos menos 4 seno en 2t, como menos 2 coseno en 2t. Y la derivada de 1 es 0. Entonces, este vector que te queda acá, t', sería el que lleva la dirección del vector normal. Necesitamos ahora que sea un vector unitario, ¿no? Entonces calcula el módulo de este vector t'. El módulo de este vector t', de nuevo, fíjate que aparece en seno y coseno. Cuando calculas el módulo de eso, entonces solo tendrías que tener el cuadrado de menos 4 más el cuadrado de menos 4. Ya sabes que van con coseno cuadrado, coseno cuadrado. Entonces tendrías de que el módulo sería 4, ¿no? Y tengo 1 sobre raíz de 5. Ok, entonces te queda el módulo. Sería solamente 4 sobre raíz de 5. Y al dividir, ¿verdad?, entre el vector t', entonces va a generar al vector 1/4 de menos 4 seno en 2t, menos 4 coseno en 2t, 0. Y el vector normal va a ser menos seno en 2t, menos coseno en 2t, 0. Ok, entonces ya tenés al vector, en este caso, tangente, es este. Y el vector normal, que sería este otro. Fíjate que esa posición, o sea, la posición RT, lo que genera una espira, ¿no? Básicamente como un resorte. Cuando va variando T, lo que va haciendo es que va cambiando la posición de Z. Y al ir cambiando T, o sea, como tengo seno y coseno para X y Y respectivamente, entonces va generando una trayectoria circular. Y va viendo que cómo se va comportando el vector tangente y el vector normal en cualquier posición de T. Ok. Entonces ahora hacemos una definición más. Un vector que se llama binormal. Resulta que el vector, que es el resultado del producto cruz, ¿verdad?, del vector tangente y el vector normal, se llama binormal. El vector, bueno, no hay mucha imaginación para el nombre.
resultaría de que esto funciona siempre y cuando T y N sean vectores de tres dimensiones, ¿no? Porque el producto cruz solo está definido para tres dimensiones. Entonces de ahí se sale esta parte de un diagrama, digamos, en T, N y B, que básicamente son los tres vectores que se generan al tener una curva, ¿no?, en el espacio. Esos tres vectores T, N y B son perpendiculares. Y se llama triedro móvil esa figura, ¿verdad? Fíjate que la posición, en este caso, de los vectores va variando respecto a la ubicación, ¿no?, de un punto en particular. Bien, entonces ahora en el ejemplo 5.3 vamos a calcular un vector binormal. El vector binormal B dice que tiene que calcularse para la misma curva del ejemplo anterior. Debido a que ya habíamos calculado T y N para el ejemplo anterior, calcular B solo implicaría calcular un producto cruz. Ok. Entonces aquí recordamos de que esto ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Y el producto cruz de dos vectores solo sería, recuerda, en la primera fila tienes que poner componente I, J y K. En la segunda fila tienes que poner los componentes del primer vector, en este caso de T, que tendrá componente 2 coseno 2T, como menos 2 seno 2T, 1. Y en la última fila serían los componentes del vector N. En este caso, menos seno en 2T, menos coseno en 2T, 0. Entonces calculamos a este vector. Podemos usar desarrollo en cofactores en la primera fila, por ejemplo. Entonces por ahí tenés de que el vector producto cruz de esto, ¿verdad?, va a ser 1 sobre raíz de 5 multiplicado por coseno en 2t, menos seno en 2t, menos 2. Ese vector sería el resultado del vector binormal, ¿no? Como el vector n y el vector t eran unitarios, entonces el producto cruz va a generar otro vector que también va a ser unitario. Ok, entonces ahora otro par de definiciones sobre planos que son normales y plano osculador. Para cada punto, dice, de una curva, el plano que pasa por los puntos determinados por N y B es llamado plano normal. De acuerdo al plano normal, a la curva, dice que está dado por todos los puntos que contienen todas las rectas que son ortogonales al vector tangente. Dice que para cada punto de la curva, el plano determinado por T y N es llamado plano osculador. Y por último, dice que dado un valor de T, decimos que T igual a T sub 0, si la curvatura capa de la curva en el punto P corresponde a T sub 0, no es 0, entonces el radio del círculo ρ igual a 1 entre capa, dice que está completamente en el plano osculador, cuyos centros están a una distancia de 1 entre capa de P a lo largo de la normal N. Este círculo, ¿verdad?, es llamado círculo osculador de la curva. En este caso, toda curva tiene un círculo que se llama
círculo espulador, ¿no? En este caso, para cada punto, ¿no? Eso va a pasar. Ese círculo va a pertenecer al plano, en este caso el plano espulador. Además, el recíproco de capa, uno entre capa, se va a llamar radio de curvatura de, en este caso, del punto, ¿no? Sí, entonces con eso creo que terminamos una segunda parte.